Hola, muy buenas, soy Javi Ramos y vamos a explicar la segunda mitad del siglo XIX con la vida de Vincent Van Gogh y con las cosas más características de la Torre Eiffel. Vamos a comenzar analizando el vídeo de genios de la pintura Vincent Van Gogh. Tenemos que decir que Vincent Van Gogh es un pintor postimpresionista. Este autor se suicidó a los 37 años por vivir en un constante fracaso, al solo vender uno de sus cuadros en vida. Tras su muerte dio comienzo su leyenda, pero poco tiempo después de muerto, sus cuadros fueron reconocidos como obras de arte. A principios del siglo XX se dio a conocer la historia de su vida. La historia de cómo se cortó la oreja es una de las anécdotas más famosas en la historia del arte. Pero todo esto es por la genialidad de su arte. Sus obras han llegado a alcanzar las decenas de millones de euros. Van Gogh revolucionó el arte con sus pinceladas gruesas y sus espirales al final de su vida. Solía pintar para expresar emociones, para expresar sus emociones y cosas tan puras que no se habían conseguido antes. Le preocupaba a la gente y la condición del ser humano. Liberó el color como nadie lo había hecho antes. Van Gogh nació un 30 de marzo de 1853 en Holanda. Era el hijo de un pastor protestante que Van Gogh disfrutaba dibujando paisajes de su entorno. Tan solo con 16 años comenzó a pintar como aprendiz de un marchante. Este trabajo le puso en contacto con grandes obras, familiarizándose en distintos países con grandes autores del lugar. Van Gogh se mudó a Londres, donde se enamoró de la hija de su casera. Pero la hija de la casera le dio calabazas y esto hizo que Van Gogh entrase en una profunda depresión. Esto también hizo que le afectase el trabajo. Van Gogh también fue profesor durante 3 años en Inglaterra. También comenzó la carrera de sacerdocio, pero acabó en despido, debido a la profunda depresión que había tenido por las calabazas de la hija de su casera. Intentó seguir los pasos de su padre, se involucró demasiado como misionero, pero se implicó demasiado con la gente, ya que les daba el dinero, le daba su ropa, y la gente del lugar pensó que era más peligroso que útil. A los 26 años carecía de ocupación, pero ese año decidió ser artista. Él no quería dibujar, pero su hermano Theo le convenció para poder hacerlo, ya que creía que había un verdadero artista en él. Cuando comenzó a pintar, solo hacía pocos dibujos, porque carecía de técnica, por lo que le conllevó al estudio de la anatomía y a copiar obras de Millet. Pero esto no era suficiente. Se trasladó a Bruselas, donde fue a la Universidad de Bellas Artes. Allí se hizo un amigo de un estudiante adinerado. Su hermano le ayudó económicamente para que pudiera estudiar. Mientras que Van Gogh estudiaba, se iba enviando cartas con su hermano. Y mediante estas cartas se ha podido estudiar bien cómo era Van Gogh y cómo era su vida. Cómo eran también sus motivaciones, cómo era su forma de pensar, su intelecto. Hemos podido también saber entender sus pensamientos, a las creencias que tenía, y etcétera. Y bueno, y los estudios dicen que estas cartas nos dicen realmente cómo es, debido a que escribe con una verdadera sinceridad. Unos años más tarde, Van Gogh se enamoró de su prima, pero esta también lo rechazó. Y tras varios problemas personales, se volvió a mudar, donde empezó a vivir con una prostituta. Llegó a los 30 años y comenzó a trabajar en óleos, como Mujeres en el bosque, El tejedor. Son las primeras obras más características de Van Gogh. Van Gogh volvió con su familia, pero estaban preocupadas por él, ya que tenía una forma de ser demasiado rara. Comía solo, tenía una actitud bastante extraña. Y bueno, y más adelante una mujer se enamoró del propio Van Gogh, pero ahora fue Van Gogh el que le rechazó. Seguimos, y el padre de Van Gogh fallece, pero él no se lo toma a mal.
Su hermano Theo le pregunta que qué había pasado y él responde que la muerte de su padre solo le había conllevado a 2 o 3 días sin pintar, pero siguió pintando. Creó una de sus obras más características, los comedores de batatas. Como ya he dicho antes, es una de las obras más representativas de Van Gogh. Se cree que este cuadro trata sobre él mismo, ya que trata de los menos privilegiados, intenta enfatizar su situación personal y la pobreza que él siente. Esta obra es la culminación del desarrollo de Van Gogh como pintor, pero él quería más. Más adelante, Van Gogh pensó que estaba perdiendo el tiempo, pero en el transcurso de los próximos 2 años agrandó su leyenda. Se mudó a Antwerp, donde cogió influencia de Rubens, también una influencia de Delacroix, donde cogió la influencia de que era todo mucho más colorido y que debía de pintar con más luz. En su cuadro El campo de maíz y La noche estrellada se puede observar toda la evolución de colores respecto, por ejemplo, al que hemos dicho antes, los comedores de patatas, perdón. Más adelante, seguimos. Van Gogh descubrió el arte japonés, ya que le fascinaba el arte japonés con ese detalle, la exactitud de los trazos, etc. Pintó Barcos en la playa, donde es un cuadro claramente referenciado al japonés, por las líneas, el detalle, y más adelante hablaremos del mismo cuadro por la diferencia de colores que existe. Se mudó con su hermano Theo para seguir con su sueño, pero el estudio no le gustaba, por lo que siguió pintando, y el hermano también le motivaba a hacerlo. Se comenzó a formar en la era del posimpresionismo, donde Van Gogh se siguió influenciando de varios autores, y hizo técnicas como el puntillismo y el divisionismo. Aunque esta técnica no fue la única de Van Gogh, ya que estaba influenciado por muchos artistas. Siguió absorbiendo influencias de varias fuentes. El estatus personal de Van Gogh le seguía dando bastantes problemas. Se mudó a París, donde el desarrollo que tuvo fue una evolución del color, con lo cual se podía expresar de mejor modo los sentidos, de mejor modo las expresiones, etc. Llegó a Provenza buscando un mejor tiempo. O sea, se fue del norte al sur buscando un mejor tiempo. En este lugar, el arte de Van Gogh explotó definitivamente, ya que trabajaba 16 horas al día para desarrollar sus obras. El hermano le financiaba totalmente. Él llegó, se mudó a una casa y solamente pintaba, que era lo que realmente le gustaba. En estos cuadros se podían observar los colores vivos y la aplicación de colores era con mucha confianza y los colores se dicen que no eran demasiado comunes, como por ejemplo en el puente de Langres. El manejo de color de Van Gogh se fue superando, ya que después de la revolución de sus obras pudo conseguir una nave para pintar, en la que fue denominada la Casa Amarilla. Debemos de hablar también del amarillo, ya que fue el color favorito de Van Gogh. Sabemos que Van Gogh estuvo totalmente obsesionado con el color amarillo. Por ejemplo, en los girasoles podemos observar la revolución de amarillos, donde Van Gogh nos hace ver una ilusión creada en 3 dimensiones, aunque realmente al ser un cuadro no es en 3 dimensiones. La serie de los girasoles lo creó para decorar su estudio, para que le diera vida, le diera color y así estar motivado para seguir pintando. Theo, el hermano de Van Gogh, pagó una pensión a su amigo Logan para que pudiera trabajar con Van Gogh. Van Gogh, mediante la terraza del café y la noche estrellada, hacen que los cuadros tomen movimiento, con una revelación de colores. Más adelante
Van Gogh pintó la habitación de Vincent, donde quería mostrar una imagen de tranquilidad y serenidad, pero esto no fue posible. Su amigo Logan llegó al fin a trabajar con Van Gogh, donde trabajaron juntos hasta que llegó el invierno. Logan se tuvo que ir de la zona de trabajo de Van Gogh por una discusión que tuvieron gravemente. Por culpa de esta discusión, Van Gogh se cortó la oreja. No solo influía en esas cosas, pero fue la principal causa. Más adelante, Van Gogh se dio cuenta de que su sueño de crear una colonia de artistas había fracasado. La vida de Van Gogh se vino totalmente abajo. Comenzó a tener alucinaciones y se dio cuenta de que tenía un desorden mental. Al final aceptó este desorden y así que se fue a un médico. En su reclusión siguió pintando y en tan solo 12 meses llegó a pintar hasta 200 cuadros, solamente, obviamente, en sus momentos de lucidez. Comenzó a poner una nueva técnica en espiral, y donde se puede observar, como hemos visto antes, en el campo de maíz y en la noche estrellada. Con esta técnica, quería hacer exageraciones para así poder expresar mejor sus sentimientos. Siguió sufriendo varios brotes, seguidos con momentos de gordura, en los cuales siguió pintando. A finales de su vida comenzaron las buenas noticias, donde un periódico expresó su admiración sobre la obra de Van Gogh. Ese mismo mes vendió su primer y único cuadro en vida, La Viña Roja, por un valor de 400 francos. Las últimas obras de Van Gogh presentan una continua evolución, aunque esto se supo después de muerto. Una de sus últimas obras, el retrato de su médico de cabecera, el Dr. Gachet, ha sido el lienzo más caro de la historia, ya que fue vendido por 30 millones de euros, pero no ha sido el único lienzo vendido por Van Gogh después de muerto. Finalmente, Van Gogh se pegó un tiro y falleció a los 2 días junto a su hermano. Desgraciadamente, esas no fueron las peores noticias, ya que su hermano también falleció a los 6 meses. Actualmente, Vincent Van Gogh es catalogado como el mejor pintor postimpresionista de la historia. Ahora vamos con la Torre Eiffel. La Torre de los 300 metros. Fue creada en la Expo de 1989 y se tardaron más de 2 años en construirla. Recibió el nombre del monstruo del hierro. Y este edificio inició la era de los edificios emblemáticos. También fue el edificio más grande del mundo durante más de 40 años. A nivel de diseño, fue un suplicio para el señor Eiffel, pero lo consiguió tras cálculos muy precisos, ya que tenía que calcular tanto el viento como el peso y etc. Todavía no se había construido ningún rascacielos en aquella época, y este edificio se implantó como un elemento tecnológico, ya que fue muy útil en la Primera Guerra Mundial, ya que los franceses pudieron obtener ondas de radio con la que podían escuchar al enemigo y anticiparse a lo que querían hacer. Y actualmente es un símbolo y una leyenda en Francia. Así que podemos decir que lo que fue criticado en un principio ahora es una leyenda.